Desde siempre las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del frío, año tras año, y nadan las ballenas en busca de otra mar, y los salmones y las truchas en busca de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. La sociedad mexicana, desde hace años, ha tenido grandes desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales. México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Las brechas entre ricos y pobres son tan marcadas que en nuestro país vive el hombre más rico de América Latina, junto con más de 50 millones de personas que sufren de pobreza. El modelo económico mexicano beneficia solo a las élites económicas. Con base en las últimas cifras de Forbes, los mexicanos más ricos en 2017 obtuvieron alrededor de 116,000 millones de dólares. Esto significa que las 10 personas más ricas de México acumulan la misma riqueza que el 50% más pobre del país. Como diría el sociólogo Pablo González Casanova, la sociedad mexicana se divide en dos categorías, los que tienen y los que no tienen. Estos últimos, como ocurre universalmente, son una proporción más alta. Las personas que viven con mayor desigualdad en nuestro país son las personas del campo. A pesar de las condiciones que han venido viviendo desde hace más de 500 años, tienen un espíritu inconformista, por lo cual salen de sus lugares de origen para encontrar mejores condiciones de vida, aunque esta decisión tan dura conlleva el desvanecimiento de su identidad y tengan que adaptarse a nuevas formas de vida. En este documental presentamos dos historias de vida que plasman, a pesar de la distancia, biografías en las cuales podemos encontrar similitudes en las formas de vida hoy en día. En primer lugar tenemos al señor Armando Hipólito García Pérez, de 83 años, nacido en La Grandeza, municipio ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, el 12 de agosto de 1938. Un hombre que desde muy pequeño tuvo que trabajar y dejar sus estudios y las ganas que tenía de seguir aprendiendo para llevar un sustento a su hogar, pues la pobreza lo hizo dejar su lugar de origen con la esperanza de conseguir una mejor calidad de vida. Por otro lado, tenemos el testimonio del señor Próspero Sánchez Bautista, un hombre de 84 años nacido en San Juan, Tiacalco, Estado de México. Él fue llevado casi recién nacido a vivir a Huitzila, Hidalgo. Experimenta el proceso migratorio obligado por su hermano, el cual había obtenido mejores condiciones de vida en la ciudad, y lo hace para que él también tenga mejores oportunidades. Mi nombre completo es Armando Hipólito García Pérez. Nací el 12 de agosto de 1938 en La Grandeza, un municipio que se ubica en los límites del estado de Chiapas, colindando con Guatemala. Su cabecera municipal es la localidad del mismo nombre. Tuve 10 hermanos, y mi relación con ellos era muy buena, porque nunca peleábamos. A pesar de que muchas veces no había que comer, entre todos nos la arreglábamos para poder tener el sustento. Vivía con mis papás y mis 8 hermanos. Éramos 11 personas, en una de muchas chozas. Este era muy pequeño, pero nosotros sabíamos acomodarnos muy bien. Las casas en donde vivíamos estaban separadas por mucho terreno.
A lo lejos se alcanzaban a ver otras chocitas muy pequeñas. Yo me llamo Próspero, tengo 84 años según yo. Tengo entendido que nací el 9 de abril de 1936 en un pueblo que se llama San Juan de Acalco, Estado de México. Mi mamá, Eulalia Bautista, se había separado de mi papá, Ramón Sánchez Manzanares. Entonces nos fuimos con mi padrastro Jacinto y mi hermano Trinidad, mayor que yo por 2 años, para un pueblo llamado Huitzila, Estado de Hidalgo. Ahí me crié solo, sin nadie que me viera, andaba todo encuerado. No teníamos casa, pedíamos prestada una casa, pero después no la pidieron. Y mi padrastro Jacinto pidió permiso para construir un jacal, cubierto con pencas de maguey. No había dinero, todos comíamos lo mismo, frijoles y tortillas. Después nacieron mis otros hermanos, Martín y Gloria. Mi padrastro sembraba la tierra y recogía la cosecha. De eso trabajaba la tierra y era muy tomador. Esto nos deja ver cómo se vivía y se vive la pobreza aún en las zonas rurales. La pobreza de la que hablamos no solo se concentra en la falta de dinero, sino que esta engloba más aspectos como el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a los servicios básicos en la misma y asimismo el acceso a la alimentación. A este conjunto de aspectos se le llama pobreza multidimensional. Al estar tan alejados del centro del municipio, no practicábamos ninguna religión. Mis papás nunca nos hablaron de alguna creencia en particular. Cuando tuve edad, mis papás me mandaron a la escuela, aunque solo asistí 1 año. Recuerdo que me gustaba mucho ir. Veía a mis compañeros, quienes eran alrededor de 50 o 60, y a mis 2 maestros. En el salón yo no tenía amigos, y tampoco recuerdo que los niños hablaran mucho con otros niños. Yo creo que todos íbamos a lo que íbamos, a estudiar. Lo que sí puedo decirte que no me gustaba de ir a la escuela era el camino. Ya te imaginarás, nos hacíamos como 1 hora caminando para llegar a la escuela, que quedaba en el centro del municipio. Solo yo y 2 de mis hermanos, Eufemia y Ramón, asistimos a la escuela. Mis demás hermanos no quisieron estudiar o simplemente no pudieron darse ese lujo, y al menos para nosotros lo era. Como mi papá ya no estaba, yo tuve que dejar de estudiar para ayudar en la casa. Por ello tomé la decisión de ponerme a trabajar. Tuve varios trabajos, algún tiempo estuve ayudando en el campo, solo fueron unos meses, porque estaba muy niño para hacer algo tan pesado, pero después de unos años regresé. Había un Hawey, que es un pozo, y de ahí sacábamos el agua, y con ella hacían de comer. Pero el agua tenía un montón de gusanos, y a veces también me mandaban al molino a moler el nixtamal. No tenía amigos. Como donde vivimos había magueyes y parcelas, entonces yo jugaba ahí. Yo iba diario por el pulque, era como si fuera café, porque lo tomábamos todos. Porque el agua estaba llena de gusanos. Cuando me metieron a la primaria, era el número 1 de los alumnos, pero me acuerdo que aprendí hasta la página 29 de un libro que se llama Susi. Entonces ahí aprendí a leer y a escribir. Y no te voy a decir mentiras, porque llegando a la página 29, ni para atrás ni para adelante, todo el grupo se fue adelante y yo me quedé, no pude seguir adelante. En 1921, la población rural era cercana a los 10 millones de habitantes, lo cual representaba el 68% de la población total. Actualmente se acerca a 25 millones y representa el 25% de la población del país. Durante estos años, México pasó de ser un país agrario a uno urbano, lo cual provocó un enorme flujo de migración definitiva del campo a la ciudad. Con los testimonios que hemos escuchado, podemos inferir entonces que la desigualdad en los ingresos regional, aunado a la pobreza multidimensional,
son detonantes fundamentales de la migración interna del país. Viví 26 años en ese mismo lugar, hasta que me casé y nos fuimos a vivir a Motocintla. Allí tuve 7 hijos. Estuvimos en Motocintla 10 años, con los diferentes trabajos que ya platiqué, aunque también de vez en cuando hacía algunos trabajos de albañilería. El lugar era muy bonito, pero no había nada de pavimento, había mucha maleza, mucho campo, y ahí ya había más casas. Habían mercados, y también era muy cálido. Era un municipio más grande, y también había solo una escuela para muchos niños. Posteriormente nos mudamos al Estado de México. Aquí comencé a trabajar ya formalmente de albañil. Después lo continué por 37 años. Para mí, mi estado económico fue muy bajo casi siempre, atrasado. No podíamos solventarnos para comprar más. Nosotros vivíamos al día y no podíamos costearnos la gran vida. No había para más cosas, pero gracias a Dios nunca nos quedamos sin alimento. Y mi hermano Benito, en paz descanse, hijo de mi papá Ramón, llegó allá y me dijo: ¿sabes qué? Que te vas conmigo para México. Vengo por ti. Yo tenía como 8 años y ya me vine con él. Luego él se casó con una mujer mayor llamada Rafaelita y vivimos en su casa. Yo era el mandadero, el mozo, y pues ya no terminé la escuela y ni quería saber de ella, la verdad. Y luego pasó más el tiempo y Benito se disgustó con su mujer y me dijo: ¿sabes qué? Que te vas para el pueblo. Y me fue a dejar al pueblo. Yo ya tendría como 10 años y pasaron 15 o 20 días de que yo había regresado al pueblo. Y había un señor llamado Gabriel que vendía terrenos, pero lejos por palmillas, alamedas, árboles grandes. Y me dijeron que me iba con él y con su hijo Juan Tapia. Y fue a decir a mi casa, a mi mamá: oiga, ¿no me presta a su muchacho para trabajar? Y ellos le dijeron que yo no sabía nada, porque había regresado de la capital. Y le dijo: no importa, que ellos me enseñaban, y me fui con ellos a trabajar la tierra. En ese entonces, los peones bien pagados ganaban 3 pesos al día, y era de sol a sol. Y me dijeron que me iban a tratar y a pagar como un trabajador con experiencia. Llegué a trabajar cuando era corte de zacate, y éramos 4 trabajadores. Mi hermano Trinidad también se fue a trabajar conmigo. El señor Gabriel me quería mucho, era mi gran amigo a los 12 años. Íbamos a donde sacaban la yunta, que son 2 animales machos y un arado, para andar vuelta y vuelta. Después el señor Gabriel nos dijo: miren muchachos, estoy muy agradecido con ustedes, les voy a dar un terreno a medias, porque el terreno era de él, pero lo que trabajáramos en ella era de nosotros. Era una tierra donde siempre se daba la cosecha, no se perdía, y plantamos maíz, pero para esto fue mi hermano Benito. Y me dice otra vez: ¿sabes qué? Que vengo por ti. Y yo le dije: no, yo aquí tengo mi cosecha, que voy a levantar. Y me dijo: ¿qué cosecha ni qué otra cosa? Vámonos. Y pues me trajo para acá. El origen de los migrantes a la capital fue muy diverso. Mayoritariamente provenían de otros estados de la República Mexicana, donde predominan las áreas rurales y las actividades económicas características de estas zonas, lo cual hasta la fecha sigue siendo igual. En el escenario nacional, la problemática de la pobreza multidimensional en las zonas rurales sigue siendo un tema de suma importancia. Un poco menos del 50% de la población total vive en la pobreza, pues el milenario olvido del campo hace que los individuos sean privados desde la infancia de sus derechos básicos. Se necesita de manera urgente crear soluciones eficientes que reconstruyan todas las rupturas del tejido social rural que se han creado a través de décadas de olvido.